Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puedes seguir por mis redes sociales, por las de Canal B, por las de Expreso, por las de PBO, por el ecosistema, por la página web, en fin, por todas partes. Hoy tenemos un programa muy interesante. Va a estar con nosotros primero Pepe Lucho Delgado, su aprista de toda la vida, para hablar de un evento importante que va a ser el domingo en la Plaza de Hacho. Más detalles nos va a dar él en unos minutos. Después conversaremos con Hans Rothgieser, que es un economista que tiene un programa en Canal B, pero vamos a preguntarle si hay luz o no al final del túnel. Es decir, si estamos saliendo en la economía del problema que tenemos de parálisis. ¿Qué condiciones hay negativas? ¿Qué condiciones hay positivas? ¿Qué debería hacerse? Y finalmente conversaremos en la entrevista de fondo con Hugo Guerra, periodista, analista político, para conversar en torno a la libertad de expresión, a si la verdad se abre o no se abre paso en general, y si estos fake news y posverdades afectan la comprensión y la percepción sobre la opinión pública. ¿Usted qué cree al respecto? Bueno, eso y muchas cosas más vamos a tocar el día de hoy en Canal B y en Bahía Talks. Estuvo con nosotros el día de ayer Carlos Gálvez, digamos, hombre y líder del sector minero, este profesional que ha tenido una destacada labor en el mundo corporativo de la minería y que, bueno, conoce bastante lo que pasa con los procesos económicos, con los procesos sociales y políticos en el país. Y por eso ayer tuvimos una extensa conversación muy comentada por muchas personas sobre lo que dijo. Aquí algo de lo que señaló Carlos Gálvez. Escuchemos, por favor. ¿De qué tamaño es Singapur? ¿De qué tamaño es this big? ¿No es cierto? Lima. Y esto, sí. Y esto, sí. ¿Ok? ¿Qué cosa era? Era simplemente un arsenal donde depositaba el combustible para las marinas aliadas durante la Segunda Guerra. ¿Qué fue lo que ellos se plantearon? Mira, objetivo. En el año 1995, 96 o 94, se plantearon ser ellos el puerto de acceso a todo el sudeste asiático. Todo el puerto, la puerta de ingreso del sudeste asiático fue Singapur. ¿Tuvo algún complejo? No. ¿Algún idiota dijo que se iban a aprovechar los chinos de ellos? No. Eso es lo que tenemos acá. Una manga de acomplejados que son incapaces de mirar el futuro con grandeza. Bueno, a ver, duro lo que dice Carlos Gálvez, ¿no? Bueno, lo dice con sinceridad, con franqueza, pero en todo caso lo interesante es que hay una oportunidad, ¿no? Hay que mantener la calma, hay que mirar con objetividad lo que hay en el horizonte para el país, pero creo que sí hay una oportunidad con respecto a las inversiones que vienen para el tema portuario. Hay muchas más en camino, ¿no? Y la inversión más grande siempre va a ser de los peruanos. Creo que eso no hay ninguna duda. ¿Qué es lo más importante? A ver, uno más de Carlos Gálvez, acá. Líneas de trabajo. Perdón. La primera es la seguridad. Hay dos líneas de trabajo que el gobierno debiera de trazar. La primera es la seguridad. Porque sin eso no vamos a tener nada. Y la segunda son el comportamiento, el desarrollo o crecimiento económico. Y para el crecimiento económico, el gobierno, y ahí sí es el gobierno, tiene que echar mano de las cosas positivas que tiene. O sea,
lo que los gringos llaman pues recoger la fruta que está a la mano. Creo que al ministro Rómulo Mucho tienen que darle todo el respaldo para que pueda efectivamente avanzar con proyectos que tengan impacto. Tía María es el primero que tiene que ir adelante, segundo tiene que impulsarse Chacobamba para que la Bamba no caiga a su nivel y hay que darle impulso a otros proyectos más. Creo que sí, hay que empoderar y Rómulo Mucho es clave en todo lo que está pasando. Así es, mucho que hacer con Rómulo Mucho por delante. Vamos con las entrevistas, adelante. Bien amigos, la primera entrevista del día de hoy en Vaya Talks es con Pepe Lucho Delgado. Es una aprista de toda la vida. Porque viene un evento muy importante, como lo hemos comentado, y queremos saber de qué se trata los 100 años del Partido Aprista. Pepe Lucho, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Quiero decirte que es 100 años de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, es decir, del APRA continental. Para el Partido Aprista todavía le falta, porque un poquito más. Pero, o sea, un poquito menos tiene. Le falta. Nosotros fundamos el APRA del Perú en 1930. El APRA continental la fundamos el 7 de mayo de 1924 en la Ciudad de México, donde Aya de la Torre le entregó las banderas indoamericanas a los jóvenes estudiantes mexicanos. Muy bien. Tú eres una aprista de toda la vida. Así es. 100 años de este movimiento político. Cierto. ¿Qué rescatas después de 100 años? Mira, Aya de la Torre nos enseñó a hacer política con amor, con entrega, con devoción. El político tenía que tener vocación de servicio, no podía odiar. Esa es la diferencia con los comunistas. Los comunistas envidian, odian y quieren dividir el país. Aya de la Torre, cuando lanzó su discurso en el año 45 en la Plaza San Martín, cuando hubo el Frente Democrático Nacional, el año 45, después de pasar 11 años de clandestinidad y de lucha tremenda, dijo: yo no vengo a quitar riquezas al que las tiene, yo vengo a crear riquezas para que no las tiene. Ese es un mensaje extraordinario que tiene necesariamente que siempre señalarse. Porque, ¿qué quieren en realidad los comunistas en el Perú y en todo Iberoamérica? Son populistas. Quieren en general, todos deben ser pobres, dice el presidente de México, o el señor también presidente de Colombia. Quieren que todos sean pobres y ellos sí ricos. Los dirigentes son ricos. Nadie puede tener... un ministro de aquí de Economía decía: me duele el ojo cuando veo un carro Mercedes o un carro... ¿Qué cosa? ¿Con envidia se puede hacer política? Es decir, dividiendo al país se puede hacer política. La política tiene que ser integrada, tiene que unirse. Aya de la Torre nos decía: lo que nos falta es entendimiento. Lo que nos falta es renunciar. Primero están los intereses del país. La política es antropomórfica, ¿no es cierto? O sea, está vinculada a personas. Así es. Y en realidad lo que jala, lo que arraiga, lo que conduce son las personalidades, ¿no? Has hablado de Víctor Aya de la Torre, y la otra gran personalidad es Alan García, sin duda. Ahora, no está Aya de la Torre, no está Alan García. ¿Quién es el heredero de el APRA? Mira, yo te quiero decir lo siguiente. Estamos acostumbrados a eso, pero yo creo que nosotros tenemos que plantear lo que es la institucionalidad. Si nosotros comenzamos a respetarnos y a pensar en la institucionalidad, en los planteamientos, los líderes hay veces salen y hay veces no salen. Eso es decir, líderes de la talla de Aya de la Torre, de Luis Alberto Sánchez, de Ramiro Pialet, no salen, es bien difícil. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú tienes a tu movimiento político trabajando
con ideas claras y sobre todo con conducta y respetando la democracia interna. Entonces tú vas a tener un equipo de gente, en realidad un partido político que esté dispuesto a dar la cara y sobre todo a defender la democracia. El APRA ha sido una roca que ha defendido la libertad, el desarrollo del país. Por eso, por ejemplo, con Alan García hemos tenido en el segundo gobierno un crecimiento de más del 7, 8 y 9%. Hoy día, ¿qué tenemos? Un crecimiento de menos de 1%. ¿Qué puedes darle tú a los jóvenes que salen al mercado? 350.000 o 400.000 jóvenes al mercado. ¿Tienen trabajo? No, no tienen trabajo. ¿Y qué va a pasar con ellos? Quieren irse afuera. Cuando García gobernaba, la gente quería quedarse acá. Esas son cosas que tenemos que reflexionar. Nosotros somos un movimiento político que tiene muchos años de lucha. Aya de la Torre quiso cambiar el Perú y la oligarquía se opuso para cambiar el Perú. Querían el cholo barato. Aya de la Torre luchó por la educación gratuita y se consiguieron. Se consiguió, por ejemplo, la primaria antes, pero en el 45 la planteamos la educación gratuita y fue para secundaria. Y luego también en la Asamblea Constituyente de 1978-79 se plasmó la educación gratuita. Y acá quiero rendirle homenaje al maestro Luis Bedoya Reyes. Ajá. Luis Bedoya Reyes lo hemos condecorado, porque Luis Bedoya Reyes en esa Asamblea Constituyente donde yo estaba conversando con tu padre, que iba siempre, sí. Entonces Luis Bedoya Reyes, vinieron los comunistas y le dijeron: queremos votar por ti. Y él dijo: ¿por qué por mí? ¿Qué tengo yo en afinidad con los comunistas? Claro. Lo que quieren es pegar a Aya de la Torre. Sí, claro. Y entonces él dijo: no, mira, en el desprendimiento, no, vamos a respetar a un hombre que toda su vida ha luchado, que toda la vida y que nunca ha ocupado un cargo. Y Aya de la Torre fue presidente porque Bedoya Reyes hizo que todo el PPC votara sin ningún interés, votara por Aya de la Torre sin ningún interés y sin que Aya de la Torre supiese. Aya de la Torre se quedó plasmado porque francamente ni siquiera habían conversado. Así se hacen las cosas. Así tenemos que hacer las cosas. Los demócratas que queremos el Perú, los demócratas que queremos que el Perú surja, queremos que los chicos se queden en el Perú, que no estén pensando irse al extranjero. Eso es lo que pretendemos. ¿Qué va a pasar el domingo? Hay un evento en que ustedes conmemoran esta fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. El domingo... Este domingo. Este domingo 5. Ajá. ¿Dónde es? En la Plaza de Hacho. Es un lugar icónico. Simbólico. Aya de la Torre dio su primer programa en Hacho. El 31 en agosto. ¿Y qué hubo en Hacho? Pañuelos blancos llenos y banderas indoamericanas. Ajá. Eso es lo que va a haber en Hacho este domingo. Este domingo... ¿Pero quién va a ser el orador principal? Bueno, en realidad... ¿Quién va a ser el heredero? No hay herederos. No hay... Pero tienes que decir, pues, ¿quién va a ser? Por supuesto que tengo que yo hablar. Yo no soy ningún heredero ni me creo. Simplemente tengo el encargo, primero, de todos los apristas para hacerme cargo de la presidencia. Y segundo... ¿La presidencia de qué? De la presidencia de la comisión encargada de la conmemoración. De la conmemoración. Es un trabajo que lo hemos hecho con tesón, con fuerza, y lo hemos hecho con todos los apristas, con todos. O sea, ¿qué es un evento que empieza a qué hora? Comienza a las 2 de la tarde. ¿Y terminará? Termina a las 7:30, 8 de la noche. Ya, y en estas 5 horas... ¿Va a haber discursos solamente o es un evento cultural? ¿De qué tipo de evento es? Mire, primeramente es un político, pero de todas maneras va a haber, pues, por ejemplo, va a haber el grupo Río, que ha hecho... Va a haber música. Claro, va a haber música. Después va a haber música. El grupo Río es un grupo muy de importante. Rock nacional, de rock, uno de los principales, claro, que comenzó el rock nacional. ¿Sabes qué? Han hecho una canción
una canción del centenario. Extraordinaria canción que no te la puedo poner, pero Ya, porque estaremos ahí, pero no han invitado. va a hablar Aya de la Torre. Habrá un video. Varios videos de Aya de la Torre. Y también va a haber a Alan García. Cuando Alan García, cuando se cumplió 80 años de la fundación del APRA Continental, fuimos a México. Ya. Y él dio un gran discurso con respecto a... ¿Lo grabaron ese discurso? Sí, y eso está grabado y va a estar. Muy bien. Así que también creo que el país va a ver al APRA revivido. Yo les digo a ellos, a mis compañeros, porque he recorrido todos los sectores de Lima y del Perú, he estado en el Cusco, he estado en Trujillo, he estado en Chiclayo, he estado en Piura, en Ica, es decir, en qué sitios no hemos estado, pese a la edad, sigo trabajando. Le he dicho que Aya de la Torre nos ha despertado. Ha despertado a León. Muy bien, pero regreso al evento, que es lo que quisiera que el evento va a tener los hermanos Yaipen. Va a cerrar con Yapen. Con Yaipen. ¿Cuesta ir al evento? ¿Qué? ¿Tiene un costo ir al evento? O sea, no hay que pagar una entrada. Gratis, absolutamente. ¿Es popular? Popular. Gratuito. Puertas abiertas. Todo el mundo. No hay invitaciones, no hay ticket. Van solamente con su DNI y seguramente lo van a revisar que no tenga botella. No va a haber licor. Ya. Nada de licor. Ajá. Y entonces van a entrar. Es familiar. Que vayan las familias. Queremos, decía Aya la Torre, pueblo que canta, pueblo que se salva. Nosotros vamos, después de la actuación política y cultural, porque va a haber poesías, va a ser una serie de cosas, también vamos a cantar, vamos a celebrar los 100 años, mi querido. ¿Quiénes son los invitados? Hemos invitado a todos los partidos políticos democráticos. Ajá. Hemos invitado a miembros de la Fuerza Armada, retirados. Hemos invitado a todos los diplomáticos. Es decir, va a haber un tremendo tendido, que es el número 1, para que vengan todos los invitados que puedan y que quieran. Yeah. Así que esto va a ser una fiesta popular, pero que tiene contenido cultural y que tiene también contenido de música y de baile, ¿no? Muy bien. Pero hablemos un poquito más del APRA y la política. Lo que tú quieras. Porque ustedes están inscritos ya para poder ser una opción electoral. Nosotros ya estamos inscritos. ¿O faltan detalles? No falta ninguno. Tenemos todo. Lo que nos quitaron la posibilidad de ser a la mala. Sin embargo, no tenemos memoria para los agravios. Ya. Vamos a pensar ahora. Hoy somos un partido que está en la línea para poder postular el 2026. Una opción. Somos una opción. Ahora, las campañas presidenciales, ¿no?, son jaladas por el candidato presidencial, ¿no?, para la lista parlamentaria, ¿no es cierto? El APRA, cuando postula a Alan García por primera vez, bueno, con Aya de la Torre llegan a un número importante en la constituyente. Con Aya de la Torre, mi querido hermano, ganamos el 31 y nos robaron la elección. El año 36 no lo dejaron postular porque planteó la integración latinoamericana y lo llamaron, pusieron un artículo, el 53, exclusivamente para excluirlo a él. El 39 volvieron a hacer lo mismo, el 45 lo mismo, el 56 lo mismo. Y el año 62, que le permiten ser candidato y gana la elección, hay un golpe militar, hay un veto contra él. Y el año 69, que iba a ganar las elecciones, ahí sacan a Belaúnde Velasco y impide que Aya de la Torre sea presidente de la Asamblea, que sea presidente del Perú. Y esa es la realidad. Ya. Pero finalmente logró tener una mayoría en la Asamblea Constituyente. Por supuesto. E hizo que el Perú entero vio a un hombre que, pese a todo lo que le habían hecho, jamás salió de sus labios un insulto, un agravio. Siempre extendió la mano a todos los peruanos para cambiar este país. Y dijo, en las últimas intervenciones, habló del entendimiento, del amor que tenemos que hacer. Los peruanos tenemos que cambiar el chip, tenemos que pensar en que hay que dar.
A la política no se va a sacar, a la política se va a dar. De a acuerdo, servir. pero regreso a mi pregunta. No hay caballo ganador. Caballos ganadores somos los apristas, mi querido. No, porque, a ver. Los apristas vamos en el momento oportuno Sí. elegir a nuestro candidato. Y ese candidato vamos a llevarlo, vamos a trabajar en todo el Perú, como nos enseñó allá la Torre. ¿Alianzas? ¿Ves alianzas políticas? No creo que haya alianzas. Yo creo que el APRA va a ser una opción. Pues para eso está la segunda vuelta. Lo que sí quiero decirte Sí. es que la gente de la clase media, que esta vez no votó, 35% de la clase media no votó y permitió que Castillo sea presidente, es una responsabilidad tremenda. Sí. Y hay que insistir, no hay que dejar que eso pase, que eso ocurra. Acá tenemos que defender el Perú de las garras del totalitarismo, de las ideas del populismo que van a traer, van a destrozar el Perú, han destrozado el Perú. Esa es la realidad. Mira tú cómo en Chile, como en Colombia, en México, en todas partes se meten, y siempre con el odio, siempre con la envidia. Así no se gobierna. Eso se destruye, no se crea. Porque tienes a Aya de la Torre, tienes a Alan García, y después... Y después vamos a tener un gran candidato que tú vas a votar por él. Muy bien. O candidata, ¿no es cierto? O candidata. Yo no me refiero a hombre, mujer, No. candidato. No tenemos problemas nosotros de género para expresarnos. Nosotros decimos candidato es hombre o mujer. Mujer. Claro. Tuvieron una buena candidata la vez anterior que lamentablemente la sacaron. La sacaron. ¿Sabes por qué la sacan? Porque le tienen miedo a la APRA. ¿Sabes por qué los comunistas tienen miedo? Porque la presencia del APRA en el Congreso, nada más, Sí. es decir, los abruma. Somos la roca que impide que el totalitarismo llegue. Somos la roca que impide que los dictadores de uno a otro lado lleguen. Muy bien. Pepe Luch, te agradezco mucho por tu tiempo. El día domingo, amigos. Domingo, 5, a las 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde, desde la 1 de la tarde va a estar las puertas abiertas. Y va a haber un cierre con los hermanos Yaipen. Y ahí, sí. ¿También son compañeros o son básicamente colaboradores? Son compañeros los papás, así que hemos tenido que llamarlos Los hijos. Los hijos de repente ya van a votar como tú vas a votar por el APRA. Muy bien, bueno, el voto es secreto. Gracias, Pepe Lucho. Muchas Encantado gracias. de saludarte, felicidades. Amigos, continuamos con la porra. Bien, seguimos con el programa. Ahora estamos con Hans Runchise para hablar sobre economía. Hans, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, estas forma en que se clasifica por parte de ciertas organizaciones internacionales la economía en el Perú, le llaman BBB, BB+, o A o menos. ¿Qué significa? Y digamos, demérito que hemos tenido, ¿tiene una implicancia grave para ti? Cada clasificador, o sea, son varias clasificadoras, ¿no? Y cada clasificadora tiene su método, o sea, sus escalas, ¿no? Y lo que estas calificadoras específicamente revisan es una cosa y solamente una cosa, y lo único que les interesa, ¿no? Todo lo demás es floro para ellos, es qué tan probable es que el gobierno devuelva el dinero que se presta. O sea, cuando el gobierno peruano emite bonos, qué tan seguros son esos bonos. Eso es lo que les importa. Que si Patricia Benavides, que si el Jurado Nacional, no sé, la Junta Nacional, sí, que si Antauro, nada de eso les importa en lo más mínimo, ¿no? Entonces, ellos evalúan cuando esas cosas políticas se inmiscuyen, o sea, se meten en los procesos económicos, ¿no? financieros de un país, ahí sí ya lo empiezan a incorporar, ¿no? Entonces, lo que ha pasado ahora recientemente es que una clasificadora, una nomás, porque hay 3 grandes, digamos, en el mundo. ¿Cuáles son las 3? Standard & Poor's, JP Morgan y Fitch, claro. Ya. ¿Con cuál hemos tenido digamos? Standard & Poor's. Standard & Poor's. Sí. Es uno de los más importantes, dicho sea de paso. Claro, es la que Bueno, la gente son 3, sigue más, ok. claro. ¿Qué pasa con Standard & Poor's? Ellos que han dicho. Claro, lo que sucede es que ellos han evaluado
que recientemente el manejo de la economía y las finanzas nacionales no están siendo muy sólidas, muy confiables. Entonces han dicho que el gobierno peruano ahora es un poquito menos probable, que devuelva lo que se presta, ¿no? O sea, que los bonos que emita el gobierno peruano sean pagados. Ahora uno diría ya, bueno, nos bajaron la nota, o sea, de 16 a 15, pues, ¿no? Será, sí. Pero no, el problema es que desde el gobierno Humala hasta ahora nos han estado bajando sistemáticamente la clasificación, ¿no? Hasta llegar a BBB-, que es la última nota aprobada. Antes de ser jalados. Claro, antes de ser jalados, ¿no? Después ya viene BBB nomás. Entonces, acá lo que sucede es que si patinamos una vez más, ya pasamos a la categoría de bonos basura, ¿no? Que es la situación en la cual ahorita se encuentra Bolivia, por ejemplo, ¿no? En la cual la clasificadora recomienda a los grandes capitales internacionales no invertir, o sea, no meter plata a los bonos peruanos o prestarle al gobierno peruano. ¿Cómo subimos? Ahí lo que hay que hacer es empezar a manejar bien, digamos, las finanzas nacionales, ¿no? Las finanzas del país, ¿no? Como alguna vez lo hicimos, ¿no? O sea, gobiernos pasados hemos manejado bien las cosas y los mercados internacionales lo reconocían con una clasificación mayor. ¿Qué es lo que está mal desde tu punto de vista? Aquí, bueno, hay un montón de cosas que están mal, ¿no? Un problema grave, o sea, hay dos sets de cosas. Unas son más de corto plazo y otras son más de largo plazo, ¿no? Las de largo plazo vienen, como digo, desde el gobierno de Humala se vienen degradando, ¿no? Y ahí está lo más notorio es el irracional incremento del gasto público, ¿no? O sea, ¿Planilla? Claro, planillas y un montón, ministerios nuevos, nuevas instituciones, en fin. Todo lo que se han inventado. Burocracia. ¿Cómo? Burocracia. Burocracia. Todo lo que se ha inventado desde el gobierno de Humala hasta ahora, que han hecho que el gobierno crezca desmesuradamente, eso genera una presión fuerte, una presión fiscal, ¿no? Porque alguien tiene que mantener eso. Entonces todavía no hemos llegado a los niveles de Argentina, ¿no? Donde más gente trabaja en el Estado que en el sector privado, lo cual era pues un disparate. Pero estamos en ese camino incluso, ¿no? Entonces esa es una primera cosa. La segunda es que desde el gobierno de Humala hasta ahora el déficit fiscal ha estado creciendo, ¿no? Entonces ahorita todo el mundo o sea, lo agarran de piñata al ministro Arista porque estaríamos volando del rango meta, ¿no? Hay un rango que tenemos definido de que un déficit fiscal puede ser razonable dentro de ese rango y este año por segundo año estaríamos volando ese rango. Todo el mundo se va contra Arista, pero si uno ve, o sea, si uno se baja el gráfico y ve, o sea, la tendencia, va a ver que desde el gobierno de Humala hasta ahora es una raya recta casi, ¿no? O sea, tiene sus piquitos, ¿no? Pero es claramente una degradación constante, ¿no? Cada vez peor. Lo que tenemos ahora es ya pues el siguiente paso lógico de un largo proceso de deterioro, ¿no? Entonces, hay varias cosas ahí de largo plazo que hay que corregir, ¿no? Lo cual va a implicar pues una reforma profunda, lo que a su vez va a tener una resistencia fuerte, ¿no? De los grupos que están enquistados en el Estado. Exactamente. Ahora, es a lo Milei que hay que trabajar. O sea, hay 19 ministerios. Es como un ejemplo a lo bruto, pero bueno, de esa manera que la gente puede entender claramente, ¿no? Yo veo 19 ministerios, Milei dijo este no, nos quedamos en 8. Bueno, eso es una decisión política que reduce el Estado. Claro, y algo tiene que hacerse, ¿o no? Claro, nosotros estamos en ese camino claramente, ¿no? O sea que hay que hacer eso. Hay que reformar el Estado, hay que reducir, digamos, hay que reducir aparato estatal, pero aparte hay que hacer lo que se va quedando, hay que hacerlo más eficiente, ¿no? Porque de nada me sirve bajarme de ministerios y los que quedan no sirven para nada, claro, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, no sé, por ejemplo, en la policía, ¿no? ¿Para qué tenemos tantos? O sea, si tú sacas el ratio de personas por ciudadanos, tenemos un bajo número de policías por ciudadanos. Pero los que tenemos, pues, o sea, hay un porcentaje que son eficientes y el resto que son relleno, sí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ahora la medida que han sacado, ¿no? Que vamos a liberar a los cadetes de las academias para que estén en las calles. ¿De qué me sirve eso? Esa es la trama de la Academia de Policía, pues, ¿no? O sea, liberas a los estudiantes que todavía no están listos, sí, ¿no? Para que hagan, pues, vergüenza en las calles. Eso no soluciona el problema, ¿no? Lo que hay que solucionar es lo que hay que hacer
es una reforma de verdad, de largo plazo, en la cual las academias sirven, ¿no? Y sacan gente que, o sea, que están sirviendo a la población en la calle, ¿no? Entonces, tenemos que retomar las reformas de largo plazo, las de segunda generación, que son educación, salud y todo. Entonces, todo eso es algo que está pendiente, y bueno sería que una crisis como la que estamos actualmente sirva... Nos ayude. Claro, para que la gente se dé cuenta, ¿no? Pero aparentemente eso no está sucediendo, ¿no? Porque... ¿Tú crees que no hay una conciencia en la población de que el Estado ha crecido de manera desmesurada y que eso nos resta, de todo punto de vista, servicios, eficiencia, burocracia, y nos cuesta y nos está hundiendo como, digamos, felicidad para los peruanos? O sea, en la práctica, cuando la gente raja en las parrilladas de fin de semana, claro, todo el mundo raja, pues, ¿no? Sí. Pero a la hora te ofrezco un bono y tú atracas, ¿no? O sea, vamos a contratar 15.000 docentes nuevos. Wow. Y todo el mundo atraca, ¿no? Sí. O sea, y nadie dice nada. Entonces, a la hora, tú cuando cuando benefician a tu rincón, tú te quedas callado. Y eso está pésimo. Claro, eso es terrible, ¿no? Entonces, esa es una primera cosa que está pendiente, ¿no? Ahora, la otra cosa a corto plazo es que tenemos que necesariamente, como el Consejo Fiscal lo expuso bastante bien antes de que voten a Carlos Oliva, es que el rango meta para el déficit fiscal se puede alcanzar este año si nos ponemos las pilas, ¿no? O sea, si empezamos a reducir gasto público para este año, si nos empezamos a negar a partidas que se andan inventando en el Congreso, en los ministerios, en las municipalidades, de un momento a otro. Entonces, si el Ministerio de Economía se pone fuerte, ¿no? Y empieza a negociar con el Congreso, ¿no? Y empieza a ponerse los pantalones, ahí, y por el otro lado empezamos a incrementar la base tributaria, se puede lograr estar dentro del rango meta, ¿no? Pero para eso necesitas, pues, gente profesional, dura, valiente, ¿no? Con pantalones en el Ministerio de Economía, que Arista parece que no lo es, ¿no? Porque él ya capituló, ¿no? O sea, él agarró y dijo bueno, este año... No, incluso antes de que lo entrevisten en reprogramas, él ya había dicho, bueno, pues lamentablemente este año nos saldremos rango meta. Oye, pero es tu chamba... no sé, es como el chofer Estamos comenzando el año. Tendrías que trabajar para que no pase eso. No, aparte es su trabajo, pues, ¿no? Es como que un chofer diga, bueno, chocaremos nomás, ¡pum!, te estrellas, pues, ¿no? Sí. O sea, es su trabajo hacer lo necesario, mover las piezas, las cosas, las piezas, para que eso no suceda, ¿no? Y él se está dando por perdido, ¿no? Después va a programas a decir, bueno, es que al cabo que somos un gobierno débil, ¿no? Peor todavía. Claro, o sea, ya está capitulando de entrada, sí, ¿no? O sea, un ministro de Economía de verdad estaría, pues, negociando, ¿no? Estaría yendo, pues, hablando con los congresistas, ¿no? Para armar un grupo, una mancha. O sea, él se queja, bueno, es que no tenemos bancada. Pues, arma tu bancada, pues, arma tu mancha. Sí. Ahora, pero frente a eso, que son los problemas que vemos, también hay como cosas muy interesantes que están ocurriendo, ¿no? Porque hay otra parte del gobierno, bueno, no sé si es otra parte o es el mismo gobierno, pero en otra, digamos, dimensión, que lo que hace es impulsar o decir que está impulsando la inversión en diferentes cosas, ¿no? Se ha lanzado un paquete de 37.000 millones de dólares, o por lo menos es el monto que dice el ministro de Transportes, para vías distintas, ¿no? Trenes, aeropuertos, puertos, autopistas y general, ¿no? Entonces, eso, y hay también una importante, digamos, impronta en el tema de las APPs, las zonas público-privadas. O sea, daré la impresión de que hay una parte del gobierno que se mueve en la dirección correcta. ¿Te parece eso? ¿O no necesariamente? Eso por sí solo no nos va a reactivar, ¿no? O sea, claro, esa es una estrategia de demanda agregada, una keynesiana del siglo pasado, ¿no? O sea, el Estado no va a suplir. El Estado... podría ayudar un poquitito, pero... Pero es que si tú ves la composición, digamos, del capital en el Perú... El privado. El privado es el que el importa, 80%. ¿no? Es el 80%. Sí. Cuando el privado se retrae, sale, pues, Humala también decía, no se preocupen, lo vamos a compensar con inversión pública. No pasa nada. Y eso, pues, es para el que no sabe sumar y restar, pues, ¿no? El que no sabe leer gráficos. La inversión privada es la que pinta acá en el Perú, ¿no? Entonces, ellos anuncian sus grandes obras. ¿Y con qué van a pagar eso? O sea, con más déficit fiscal, justamente, ¿no?
que es justamente lo que había que frenar, o con más impuestos, ¿no? Y la teoría básica, o sea, un chiquillo de primer año de economía te dice Va a ser un desastre. claro, que cuando estás en un proceso de recuperación, tú lo que necesitas es que la gente tenga plata en el bolsillo para que gaste, ¿no? Para que genere demanda, para que yo compre pues, zapatos, de manera que el zapatero tenga trabajo, ¿no? Si tú creas impuestos nuevos, como el impuesto a Netflix, esto que se están inventando, ¿no? Arista nuevamente, entonces lo que estás haciendo le estás quitando plata a las empresas, a la gente, y es dinero que ya no van a gastar. Entonces ahí estás... O sea, estás cancelando tu propio efecto, ¿no? O sea, te estás olvidando cuál es el objetivo final, ¿no? Y te estás quedando en el instrumento como objetivo, ¿no? Entonces ahí, o sea, ¿para qué anuncias tanta cosa si no tienes la plata? O sea, la plata para hacer todas esas obras la teníamos, no sé, hasta el año pasado, básicamente, ¿no? Ahorita esta estrategia de estar inyectando dinero como locos a la economía para generar demanda, ¿no? O sea, porque tú contratas a una empresa constructora, que es la que va a construir el puente, y ellos a su vez contratan obreros, ¿no? Y los obreros ya tienen plata porque les están dando un salario, y ellos ya tienen plata para hacer otras cosas, para comprar otras cosas. Entonces ahí se genera un efecto multiplicador, ¿no? Esto es tecnología económica de hace un siglo, ¿no? Sí. Hoy en día sabemos que eso tiene limitaciones, ¿no? Que es como un electrochoque le das a un muerto, 1, 2, 3 veces, y si no funcionó ya se murió, pues, ¿no? O sea, esto lo venimos haciendo de Vizcarra, ¿no? Entonces, insistir con esa estrategia por sí sola no es, o sea, no es excelente, no es una excelente estrategia ganadora, ¿no? Los constructores están felices porque les dan trabajo a ellos, que es justamente lo que decía hace un rato, ¿no? Hay empresarios que dicen, sí, claro, por supuesto, hay que hacer eso. Claro, porque a ellos les está cayendo plata, ¿no? Pero eso por sí solo no nos va a rescatar, ¿no? Acá lo que nos va a rescatar es apostar por la inversión privada, ¿no? ¿Chancay? ¿Qué? Chancay, por ejemplo, ¿no? Chancay, Tía María, en fin, todas las grandes obras que todos sabemos que están ahí además. Y que no las impulsan. Entonces, ¿qué hacen jugando los bloques con sus puentecitos, con sus carreteras, sus trenes? Si todos sabemos que lo que necesitamos para reactivar a Arequipa es sacar adelante una minera que está en el sur, que ha pasado todos los filtros del Estado, ha cumplido con todo lo que le pidió el Ministerio del Ambiente, ha cumplido con todo lo que le pidió el Ministerio de Transporte, todo lo que ha cumplido. Y aún así no le dan la luz verde final, ¿no? Por un tema de licencia social que no está tipificada en la ley peruana, sí. ¿No? Y que, ay, no, pobrecito, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que reactiva la economía, ¿no? Ese proyecto, el otro proyecto, o sea, los proyectos privados que son los que dan trabajo y los que son sostenibles. Porque todo esto que están anunciando, estas obras públicas que están anunciando, finalmente, ¿no? son transitorias, sí. ¿no? Dan trabajo por unos meses y después regresamos al mismo estado de hace un rato, ¿no? Mientras que la privada genera permanentemente un circuito positivo. Claro, y se queda ahí funcionando y da más trabajo a la gente, ¿no? Un trabajo, todos sabemos, ¿no? O bueno, los que saben sumar y restar saben que un trabajo en el sector minero da varios otros trabajos indirectamente. Son 6, 7, 8, 9 veces claro, conexo, depende ¿no? de quién lo es enorme. Sí, pero el caso es que das mucho más trabajo invirtiendo por ahí. Pero como estos pues son unos débiles, o sea, y no se entienden. No sé qué tanto no entienden, son unos mediocres. Pero yo te diría que el ministro Mucho es un hombre que está jugado por la inversión y lo está diciendo. O sea, yo entiendo eso. Pero, ¿qué tan buen político el ministro González Olaechea está impulsando de manera creo que ordenada lo que va a pasar con APEC y creo que algún beneficio tendrá por ahí el Perú también. Claro, eso es su trabajo, pues, ¿no? O sea, está bien. No, claro, sí. Pero es un trabajo que podría ser al revés. O sea, estuvo Mirta Vázquez y se paró claro. en creo que era, no sé si Chalhuahuacho o no sé en qué parte. Claro, yo no voy a dar más licencias, se acabó la minería en el Perú. Sí. O sea, lo dijo una PCM, ni siquiera una ministra, simplemente era o sea, una locura eso. O sea, era exactamente al contrario del beneficio para los peruanos. Claro. Bueno, estos lo están haciendo bien. Claro, o sea, siempre podríamos estar peor, ¿no? Es como cuando me dicen, no, pero Castilla es un buen ministro. Fue un buen ministro porque pudo haberlo hecho peor. ¿Qué clase de defensa No, es un estándar pues hasta las patas. Claro, ¿no? Es un estándar pues malísimo, ¿no? Y lo ponen como uno de los ministros, uno de los economistas más influyentes del Perú, lo cual a mí me da pena, ¿no? Y cuando yo abrí esa revista dije, pucha, con razón estamos tan mal, ¿no? Sí. Alonso Segura está también ahí en la lista, 2 de los peores ministros que hemos tenido en los últimos años. Pero ahí lo que sucede es que, si bien, o sea, hay niveles ¿cómo se llama? O sea, hay niveles, ¿no? Mirta Vázquez pues ya era el subsuelo, pues, ¿no? De lo mal, ¿no? Es la típica la comparación que hay que hacer cuando te dicen que el gobierno de Dina Boluarte es una continuación de lo mismo que estaba haciendo Pedro Castillo, lo cual es incorrecto.
porque Pedro Castillo estaba activamente destruyendo la economía nacional, ¿no? O sea, estaba cerrando minas, estaba sacando gente para que todo vaya mal, ¿no? O sea, lo estaba haciendo a propósito, no sé si al propósito o porque estaba loco, Sí, en fin. pero el estilo era destructivo. Claro, su estilo destructivo. Dina lo que hace es no hacer nada, ¿no? Lo cual, o sea, es preferible a alguien que está destruyendo las cosas, pero preferible aún sería alguien que esté haciendo las cosas bien, Ajá. ¿no? El ministro Mucho efectivamente es alguien muy comprometido con la inversión privada y tiene, digamos, todo un rollo ideológico, ¿no? Sí. Que lo anda diciendo en conferencias. Pero sin apoyo político suficiente no va a poder caminar muy lejos. Claro, Garay. esa es una cosa. Y otra cosa es que un ministro con más muñeca conseguiría el apoyo político que no tiene, ¿no? O sea, no sé, Carranza, por ejemplo, ¿no? Carranza, él conseguía claro, un montón de gente lo odiaba, ¿no? Le decían el doctor, ¿no? Lo que sea, pero Sí. él conseguía el apoyo político que necesitaba para sacar adelante lo que hacía falta para que la economía nacional mejore, ¿no? El ministro Mucho es un excelente técnico, pero no es un muy buen político, ¿no? Aún no. Aún, No, bueno, pues, o sea, no lo estamos viendo. No, creo, pues, ¿no? no, pues. O sea, está tratando de, pero no está logrando. Claro, porque, o sea, el canario en la mina es Las Bambas y Tía María, ¿no? Cuando esos dos estén adelante, ya podemos decir que ya el tipo es un genio, es un héroe, Sí. ¿no? Debería ahorita- sacar Tía María, debería sacar Tía María. Claro, ahorita está sacando lo que puede, ¿no? Pero, o sea, no es lo que va a mover la aguja, ¿no? Ya. ¿Cómo generamos confianza? Porque esa es una razón fundamental para que la gente salga a las calles, ¿no? Pero hay como preocupación por los temas políticos, ¿no? O tú crees que esos temas políticos, lo has dicho claramente, ¿no? A Standard & Poor's o las calificadoras, lo que pasa en la fiscalía puede no importarle nada, en realidad, ¿no? Pero la gente en la calle me da la impresión de que tener durante casi un mes y medio los relojes como noticia más importante, o esta discusión por la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía, termina por agotar a las personas, ¿no? Y dicen, oye, esto está muy mal. No sé, ¿tú crees que eso impacta en la economía o no necesariamente la gente no lo importa, no lo entiende finalmente? Claro. O sea, la economía, la recuperación económica tiene un componente muy importante que reside en la confianza de los agentes económicos, que son empresarios, consumidores, ¿no? Ningún empresario va a invertir en un país que percibe que está yendo al cuerno, ¿no? O que, no sé, pues que nada funciona. Entonces, tiene que haber un esfuerzo activo por ganar la confianza de los agentes económicos. Algo que acá nadie está haciendo, ¿no? En el gobierno de Alan García, por ejemplo, en el segundo gobierno de Alan García, tú tenías a Alan que se reunía todas las semanas, todos los jueves creo que era, con empresarios de alto vuelo para mantener su confianza, ¿no? Preguntarles qué tal, cómo va, qué está pasando, y le decían, mira, han sacado esta ley. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos, no? Ajá. El Ministerio de la Producción en esa época tenía estas mesas ¿cómo se llama?, de reunión también con gremios para tratar de escucharlos y ver, bueno, cómo sacamos las cosas, ¿no? No sé, un periódico de izquierda te podría decir, ajá, están echados a los intereses privados. Pero es que sin inversión privada un país no funciona, ¿no? Es como que me digas un país, no sé, yo le pregunto a los médicos, bueno, médicos, ¿cómo hacemos para que puedan curar más? Y ajá, te estás echando a los intereses de los médicos. No, sino que necesitamos médicos, necesitamos una serie de cosas y también necesitamos inversión privada porque si no las cosas no funcionan. Entonces, ahorita lo que tenemos es inversión privada negativa, o sea, ha estado cayendo la inversión privada por varios años y eso se refleja en una situación económica bastante grave actual, ¿no? Lo que tenemos en los últimos meses es algunos indicadores que están empezando a recuperar, pero que es algo muy incipiente, ¿no? Es como cuando estás prendiendo una fogata y estás soplando así, a ver si prende. Ya todavía no sabes si va a funcionar. Claro, y todavía no sabes si va a prender y viene un idiota y tira agua, pues, ¿no? Entonces, ahorita estamos en esa situación en la cual bien podríamos empezar a recuperarnos si es que... ¿Y por qué piensas que podemos recuperarnos? ¿Qué te hace pensar que eso puede funcionar? Por un lado, tenemos el BCR mide la confianza de los empresarios y eso en los últimos 2 meses ha empezado a mejorar, o sea, levemente, pero ha empezado a mejorar y algunos de los indicadores ya están en el tramo positivo, ¿no? Porque es un índice y ellos manejan unos tramos, entonces hay unos tramos en los cuales tú puedes decir, ya, los empresarios tienen una visión optimista de la situación. Entonces no son todos los indicadores, pero algunos están mejorando y algunos están en el tramo positivo. Entonces eso es una buena señal, ¿no? Por el otro lado, ahorita, estas semanas, en estos días, el BCR ha anunciado que la inflación ya está dentro del rango meta. Ajá, ¿no? entre 1 y 3. Claro, ¿no? que es algo que no había sucedido desde pre-pandemia. Exacto, desde antes de la pandemia, ¿no? Entonces, lo que sucede con la inflación es que
la inflación es un mal que pueda destruir la economía en cuestión de días, ¿no? Entonces, por eso el BCR tiene una serie de medidas que son muy agresivas para controlar la inflación. Entonces, ellos han estado implementando una serie de instrumentos para controlar la inflación desde hace varios meses, ¿no? Un par de años, y eso por fin ha dado resultados, ¿no? Entonces, ahora ya estamos dando dentro del rango meta, lo cual quiere decir que en los próximos meses ya el BCR puede empezar a relajar estas herramientas, ¿no? Una de las cuales es la tasa de referencia. Cuando empieza a relajar eso, el costo de financiarse, ¿no? Para los bancos con el Estado más barato. va a ser menor, lo que a sus bancos, a nuestros bancos nos va a permitir bajar las tasas de interés, ¿no? A los proyectos de inversión que los privados presenten, ¿no? Entonces, eso a su vez va a permitir que más proyectos de inversión puedan ser aprobados, ¿no? Entonces, eso es otra línea de recuperación que está incipiente, ¿no? Sí. Porque todo se puede ir al cuerno también, sí. O sea, la inflación se puede disparar ahorita, ¿no? Si metemos la pata nuevamente, pero también es algo incipiente. Ahora, el BBVA, el Banco Continental, tiene un documento que saca cada cierto tiempo en el que evalúa data propia, ¿no? O sea, cuánto usan tarjeta de crédito, o sea, sus tarjetas de crédito, ¿no? O sea, cuánto la gente usa instrumentos suyos, ¿no? Y con ellos arman unos índices para justamente monitorear cómo van algunas cosas en la economía, ¿no? Y ellos han notado un incremento en el consumo de la población, ¿no? En el uso de tarjeta de crédito, por ejemplo, y también de temas de inversión privada. Entonces, ahí también tú puedes ver que las cosas están empezando a mejorar de a poquitos, ¿no? Podría ser que este mes, el próximo mes, puedan haber sido el punto de quiebre de la recuperación. Cuando el MEF dice que ha cambiado de 2.6 o 2.8 a 3.1% de crecimiento en el año, han modificado su porcentaje hace unos días o semanas. ¿Es positivo eso? Claro, el IPE también ha subido. O sea, al MEF yo no le creo nada, pues, ¿no? Pero el Instituto Peruano de Economía, el IPE, también ha mejorado un poco la perspectiva de crecimiento económico, sí, para el 2024, lo cual va de acuerdo a todo esto, ¿no? O sea, podría ser que nos vaya un poco mejor, ¿no? Pero todo esto se puede ir al cuerno, ¿no? Si viene una patinada ahorita, ¿no? Si aprueban una ley disparatada, no sé, hay varios proyectos de ley ahorita en el Congreso, por ejemplo, que son destructivos, pues, ¿no? No sé, ahorita, por ejemplo, están discutiendo una ley que permitiría que haya sindicatos por grupos económicos, ¿no? Y las negociaciones sean por grupo. O sea, que no sé, el BCP, no sé, un barrendero del BCP lo despiden y dicen, no, entonces me reponen por favor en la AFP prima, ¿no? Sí. Entonces, lo cual pues ya hace todo mucho más complicado y ahí sí ya la contratación de personal formal seguiría pues al subsuelo, pues, ¿no? De la informalidad que ya tenemos sería mucho peor, ¿no? Entonces hay varias cosas que están ahí dando vueltas que podrían hacer mucho daño, ¿no? Ahora, lo que dijo el ministro Arista en el RPP hace poco, de las muchas cosas que dijo, hay un par que sí son bastante ciertas y que hay que tomar conciencia de que efectivamente, por el momento, el gobierno es bastante débil, no tiene bancada, ¿no? Que es algo por decisión propia, ¿no? Ellos pueden armar una bancada, ¿no? Bueno, Castillo tenía... Yo creo que la tiene, pero se hace la loca la señora presidenta, con todo respeto, ¿no? Porque finalmente Acuña, ¿a quién le sirve? Más o menos. Es un ida y vuelta, ¿no? Exactamente. Es un ida y vuelta. Exactamente, a eso tengo amigos, claro que tiene amigos. Claro, o sea, yo creo que de alguna forma ella con el alcalde de Lima están tratando de tener una relación positiva y eso tiene de todas maneras un colateral hacia la bancada del alcalde, que no es poca, renovación. Claro, y en general veo por eso, ahí hay, como ella dice, amigos, ¿no? Bueno, eso es política, ¿no? Claro, sí, o sea con el alcalde, o sea, nos está costando un montón de plata el enamoramiento que le están haciendo, ¿no? Porque le han aprobado un aval que es una locura, ¿no? Con APP también tienen una serie de enamoramientos. Entonces pueden armar una bancada de tal manera que tengan una fuerza en el Congreso que frenen alguna de estas locuras que están sacando, ¿no? Entonces esa es una cosa. Y la otra cosa es que los congresistas en el Perú están diseminados. O sea, no hay una fuerza, o sea, no hay una bancada fuerte. ¿No?
Y lo que hemos hecho en el pasado, lo que pasa es que la gente ya está aburrida, pero en el pasado la gente ha hecho presión para que se tumbe el proyecto de ley, ¿no? O sea, han hecho marchas, han salido, han hecho presión mediática, etc. Entonces, si todos estuviéramos más atentos y más activos, participando de la vida política, podríamos todos nosotros ser... Ayudar. Claro, ser esa fuerza vigilante que no está pudiendo ser el Ministerio de Economía porque no quiere, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que tenemos que tener, que todos tenemos que tomar conciencia de que ahorita estamos en un momento en el cual estamos prendiendo la fogata Ya. y si no estamos más atentos, vamos a arruinarlo todo y un par de años más de... Los retiros Reflexión. de las AFP son un respiro de corto plazo, malo, engañoso, positivo. Es un tema bien enredado, ¿no? Porque por un lado estás liberando dinero para que la gente tenga plata para gastar. 32.000 millones de soles serán aproximadamente. Claro, pero no es tanto como lo que se ha liberado en el pasado, ¿no? Y es algo muy de corto plazo, ¿no? Y todos los que tenían plata en las FPs ya la han sacado de alguna u otra manera, ¿no? O sea, los que todavía tienen plata ahorita son a los que se les fue el tren, ¿no? O que están distraídos, Sí. o que no estaban tan mal antes y ahora sí están mal, ¿no? Claro. Entonces, el efecto que va a haber no va a ser tan grande como el 2021, ¿no? Que se liberó todo, ¿no? Se liberó AFP, se liberó CTS, se dio bonos, ¿no? Pero se ha liberado también la CTS ahora, para ¿Cómo? diciembre. Se ha liberado. Ayer han dado la ley. Claro, pero nuevamente, pues, ¿cuánta plata le queda a la gente en sus cuentas de CTS después de las liberaciones que ya se han hecho antes, ¿no? Sí. Entonces, acá hay O sea, tú dices que el impacto no va a ser grande. no va a ser tan grande como antes, Ya. va a haber algo, pues, ¿no? Pero no va a Sí. ser tanto como lo ha sido en el pasado. Lo vas sumando, pues, ¿no? Digo, poquito a poquito vas armando algo. Sí, pero eso es beneficio, costo y beneficio, pues, ¿no? Porque por un lado estás haciendo eso y por el otro lado estás dejando desatendida a la gente para su fondo de jubilación, Sí. ¿no? Porque la FP te dicen, sí, pero en algo ayuda, ¿no? Como está diciendo ahorita. Pero la FP no fue creada para eso, Sí. ¿no? Es como que te pongas a podar el césped con un camión, ¿no? O sea, el camión no fue diseñado para podar césped, fue diseñado No. para otra cosa. Puedes hacerlo, pero no sirve. Claro, pero, o sea, sí, Está pues, mal, pues. tiene el efecto, pero Claro. la AFP fue diseñada para acumular dinero para tu fondo de Si jubilación. cuando tú dejas de trabajar, Para- dejas de dinero trabajando, tienes ahí Claro, un ingreso permanente. Claro, entonces lo que tenemos, bueno, que es un método, es un instrumento que nadie entiende, Sí. imperfecto, que había que ir Sí, arreglando bien el camino, complicado, todo bien lo que complicado. quieras, pero para eso era, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos es que se está quedando desatendida un montón de gente. El proyecto del 1% del fujimorismo, ¿Cómo? el proyecto del 1% del gasto El que consumo, tú haces. el Sí. consumo. Ya, eso es, a ver, antes de llegar a eso, ¿Cuál es la propuesta de Claro. ellos? la propuesta es que Si tú gastas, de lo que tú gastas, el Claro. 1% de tu consumo pasa a tu cuenta. claro, se llega a tu cuenta de jubilación, ¿no? Ahora, lo que sucede es que eso, antes de llegar a eso, había una propuesta intermedia, ¿no? Ajá. Que era la del IGB, Sí. ¿no? Que tú lo has comentado acá en Sí. este canal varias veces. Sí. ¿No? La idea era que de lo que nosotros paguemos formalmente, en lugares formales, ¿no? Y con recibo y con factura y con todo, etcétera, etcétera, registrado, la SUNAT registra eso, tiene sus ¿cómo se llama? Sus bases de datos. La SUNAT pues es una bala, ¿no? Para encontrar al que no paga. Entonces, de todo lo que la gente pague de IGB, había un porcentaje que habían distintos proyectos, había gente que decía que sea 5%, otros 2%, en fin, un porcentaje del IGB vaya a parar a tu fondo de jubilación. Eso era una buena idea porque fomentaba formalidad, ¿no? Porque así la gente, si yo iba a comprar un café en un lugar que no me daba factura, en otro Claro. lugar que me da, entonces yo iba a tender a ir a lugares donde den factura, Sí. donde recibo. Sí, sí. Entonces, de cierta manera estaba promoviendo formalidad y por el otro lado, de alguna manera, gente que no, o sea, que son independientes o que, no sé, o que son emprendedores y no, nadie les está dando su FP, ellos iban a terminar también generando un fondo, ¿no? Que en el sistema actual eso no sucede, Ajá. ¿no? O sea, actualmente los únicos que reciben FP son los que están en planilla, formales, ¿no? Con un sueldo decente, ¿no? Entonces, esta propuesta, ¿no? Que varias personas le están moviendo, Cabero también lo ha estado promoviendo, tenía una buena, digamos, sólida, una propuesta, era una propuesta sólida, Ya, ¿no? el IGB. Claro, la del IGB. A la SUNAT no le gustaba, ¿no? El SUNAT y el MEF se han manifestado en contra de esta propuesta. La SUNAT porque dice que es muy complicado.
aplicarlo. Pero es mentira, porque a mí se me cae ahorita una moneda, o sea, pago mis impuestos incompletos con un sol porque se me cae una moneda en el camino y ellos se dan cuenta de inmediato, ¿no? Sí. Entonces, ellos tienen una base de datos perfecta, ¿no? Bueno, no es perfecta, De pero un muy sistema buena. que funciona. Claro, o sea, lo que pasa Para es que perseguir. claro, le estamos Está cargando quitando- más chamba. Claro, digamos. y no quieren. Claro, y no quieren, se cansan, ¿no? Y al MEF se le complica porque el MEF de hoy en día no es el MEF de hace 10 años, ¿no? El MEF de hoy en día, pues, con las justas sabe sumar con Abacus, pues, ¿no? Todos son consultorías. Claro, entonces todos son consultorías, son unos inútiles. Entonces para ellos se les complica, ¿no? No saben ni por dónde agarrar al Sí. caballo. Entonces, las oposiciones eran por esos lados y las dos eran zanjables, ¿no? Las dos eran como que ya, pues vamos a sentarnos a ver cómo lo hacemos. Pero a Keiko, pues, no sé, se le explicaron incompleto, parece. Ya, Y ella dijo, ya, entonces, con consumo. ya. Y con consumo sí es mucho más complicado, porque ¿cómo mides el consumo que no está dentro del sistema formal? Imposible. ¿No? Claro, si era con IGB, lo podías agarrar por IGB, ¿no? Sí. Y con nombre propio, ¿no? Sí. IGB, ¿no? Sí. Pero si le dices ya el 1% del consumo, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo haces con, no sé, pues, con la combi, ¿no? ¿Cómo Sí. haces con, y No aparte vas a con... pedir factura, ¿no? Claro, la combi te da pues un ticket, ¿no? Pero vas a juntar los ticketcitos así que usas todo el mes, o sea, si tú ves series de Estados Unidos de los 70s, cómicas, tú vas a ver que se burlan de eso, ¿no? Porque ellos tenían un sistema tributario que era así, que tenías que juntar los papelitos. Sí. Entonces tenías que juntar los papelitos y sumar una vez al mes, estar sumando. Entonces la gente que era muy cuadriculada, tú las veías pues ahí pegando los papelitos Felices en sus hojas. casas. ¿Qué estoy haciendo? Viendo mis impuestos. Claro, está haciendo, pero no había computadora en esa época, ¿no? Tenías que pegarle en papeles bond, ¿no? Entonces, ¿tendría que ser algo así? Entonces, a mí me parece pues una locura. Cuando la propuesta del IGB era una propuesta intermedia mucho más práctica, más fácil de convencer, ¿no? Yo a ella no entiendo sinceramente cómo piensa hacerlo, quién le ha propuesto, dónde está el documento, la propuesta técnica, no sé. No entiendo, ¿no? Ya. Finalmente, el factor político. Estamos lentamente acercándonos hacia el 2026. Es una campaña presidencial que viene, congresistas, presidentes, muchos candidatos aparentemente. Y Senado ahora, ¿no? Bueno, Senado también ahora. En fin, ¿cómo ves eso? En función de la economía, me Es refiero. bien incierto, ¿no? Porque el problema con las elecciones en el Perú es que son tiro al aire completamente, ¿no? Porque los 2 o 3 partidos que podrían hacer una campaña seria, profesional, ¿no? O sea, que son pues el Fujimorismo, el APRA, ¿no? No sé, y ahí muere el payaso, pues, ¿no? O sea, son los chicos con capacidad de orden a nivel nacional y que tienen una organización que podrían asumir una campaña como se hace de verdad en el mundo, en el primer mundo, ¿no? Sí. Con un jefe de campaña profesional que haya estudiado eso, no un publicista, pues, Como los que tiktokero, conocemos. ¿no? Como los que conocemos. A los que ponen, pues, el jefe de campaña que tú dices, pucha madre, otra vez este pata, Sí, siempre sí, pierde, o sea, sí. ¿por qué lo ponen ahí? Sí. Entonces, o sea, si se pusieran serios, podríamos saber cuáles son las propuestas de cada uno, ¿no? O sea, no sé, como en un país de verdad, donde tú tienes tal partido, ¿no? El Con partido tales propuestas, laboralista. talas ideas que van a impulsarlas. Claro, entonces ya tú sabes que ese partido propone pues más sindicalismo, más Sí. esto, más Vota lo por otro. eso. Que entonces Claro. vamos a votar por eso. Pero en el Perú nadie sabe Idea, nada, pues, nada. ¿no? Porque, Son caras, rostros, son frases, son pequeños eslogans. claro, ¿no? Y Entonces, percepciones, ¿no? hemos perdido lo que es... Este es así, este es asá, este es de provincia, este es de Lima, entonces Claro, y todos son... votas por esos. Y todos son negociaciones del momento, ¿no? Por ejemplo, el señor Añaños que quiere postular ahora, ¿no? Que está como que o sea, haciendo mimeos, ¿no? Para ver si postula. La vez pasada le descubrieron, hace unos meses, le descubrieron que se había reunido con los morados, ¿no? Y le quisieron hacer roche por eso. Sí. A ver, ¿cómo te reúnes con los morados, no? En una entrevista. Y él dice, no, sí, yo me estoy reuniendo con todos para definir mis principios políticos, dice. Y ¿qué clase? O sea, a mí me pareció indignante, ¿no? Porque uno primero define sus principios y después va afuera a reunirse a con gente concursar, a ver. afín, ¿no? Claro. O sea, con la gente que piensa como yo, pero no. O sea, ya hemos llegado a un punto en el cual abiertamente el tipo que está candidato y como se aparte asesorado, porque tiene asesores políticos, asesores de imagen y todo. Ajá. O sea, le han dicho, no, que vamos a reunir con todo el mundo para definir nuestra posición política, ¿no? Y ese es lo diametralmente opuesto, pues, ¿no? O sea, estamos en un momento, ya en una situación en la cual ya, o sea, ya ni tienen posición, ¿no? O sea, Ahora, le dicen Carlos es un abiertamente. gran empresario.
¿Cómo? Es un gran empresario. Y que se quede como empresario, pues, ¿no? Como, pero quizás no va a ser tan gran político, ¿no? Está en la duda, está en la duda. es como el PPK, ¿no? Que era un excelente economista y cuando fue político fue un desastre, pues, ¿no? Absolutamente. Porque negoció con todos, ¿no? Metió gente pues, que no tenían ni punto, no tenían nada que hacer en un gobierno que supuestamente iba a ser de derecha. Sí. Y lo arruinaron todo, pues, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahorita son una gran, urgente necesidad de líderes verdaderos, ¿no? Sí. No payasos, ni oportunistas, ni aventureros, ni improvisados, ¿no? Y ahorita tenemos, o sea, la gente dice, no, que se vayan todos, que todos son un desastre, que todos son corruptos, pero tenemos en estos meses de gran inestabilidad política, Sí. hemos tenido 2 o 3 nombres o personas que se han mantenido firmes, Sí. ¿no? Que todo el mundo les da con palo, ¿Quiénes son? No, ya, bueno, cada quien pues que los busque, ¿no? Pero, Ya. o sea, que la gente haga el esfuerzo de reconocer quién se ha mantenido firme En una su sola posición, a pesar de lo... a pesar de que no sea alguien que te caiga, a pesar de que sea una posición que no te gusta, a pesar Sí. de que tenga al costado un candidato o una candidata que te cae chinche, Ajá. gente que se ha mantenido firme, Sí. eso es lo que necesitamos ahorita, ¿no? Firmeza. Gente predecible, ¿no? Incluso, mira, desde Sigrid Bazán, que es de izquierda, odia el libre mercado, todo el Sí. mundo se burla de ella, constantemente dice tonterías, pero se ha mantenido firme desde el primer día hasta ahora, Sí. se ha mantenido firme Pero en lo que ella claramente cree. no votarías por ella. No, yo no votaría por ella, porque ella Jamás. defiende Ni le ideales, recomendarías que nadie vote por ella. defiende ideales con los que yo no comulgo, ¿no? Pero ese es como el perfil, no la ideología, pero ese es el perfil de Ya. políticos que necesitamos. Gente que se mantiene firme en A su pesar creencia, a pesar de que le dan con palos, se burlan de ella, le sacan caricaturas y están ahí, ¿no? Y eso es lo que necesitamos para el 2026, ¿no? Gente predecible, Muy bien. Gracias, Hans. ¿no? De nada. Muy amable. Amigos, seguimos con el programa. Bien, estamos en la entrevista de fondo, hoy con Hugo Guerra. Hugo, gracias por acompañarnos. Gracias, Alfonso, por estar contigo. Hoy es un día especial para conversar contigo, porque es Día de la Libertad de Expresión. Tú estás vinculado al periodismo durante una gran parte de tu vida profesional. Bueno, ¿qué reflexión te merece este día? Bueno, este es un día de reflexiones varias. La primera, mucha pena por los medios de comunicación tradicionales. Ayer estaba viendo informes sobre algunos de los consorcios periodísticos más grandes del Perú y francamente sus notas o sus números están tan en rojo que están en vísperas de extinción. Y eso me da pena por los medios tradicionales, me da pena por los periodistas y me da pena porque la oferta informativa en el país va a decaer. En segundo lugar, me preocupa mucho la situación de la libertad de prensa por lo ocurrido particularmente con el señor Juan Carlos Tafur, porque el sistema judicial y particularmente el fiscal, que está tan trasegado y tan dañado, no ha tenido el menor escrúpulo de confundir casos. En el caso del señor Gorriti había una razón, y hay una razón fundamental para incluirlo en una investigación, porque más que periodista se trata de un operador político. En el otro caso me queda una amplia duda si es más bien solamente un periodista, y ahí sí se pueden afectar las fuentes informativas. Y finalmente me preocupa porque cada vez se prostituye más el tema del periodismo. Ya no se respetan los cánones éticos profesionales del ejercicio periodístico y la llamada prensa alternativa, la basura que existe y pulula sobre todo en las redes sociales, pues desconfigura lo que debería ser una profesión noble, ¿no? Ahora, en el caso primero del que comentabas, ese grupo del comercio, un grupo enorme que creció mucho en las últimas décadas y agregó no solamente a lo que era el diario El Comercio, una serie de diarios adicionales que fue adquiriendo, fue diversificando y también agregó otros negocios como la televisión, inclusive temas inmobiliarios. El grupo El Comercio ya no es simplemente un periódico, sino es un grupo, ¿no?
Pero justamente eso era una reflexión que vale la pena hacer y qué bueno porque tú has estado vinculado al comercio durante mucho tiempo. Mi padre ha sido un hombre del comercio mucho tiempo, hemos conocido ese diario. Pero yo te hacía esta pregunta por la siguiente razón, ¿no? El comercio ha tenido una línea editorial muy clara en el país y podías estar en desacuerdo, pero era la línea del comercio. Y mucha gente le decía, pero son conservadores, de derecha, son así, son así, pero marcaba de muchas maneras una posición clara para la empresa, creo que para los gobiernos, pero para las familias. O sea, yo recuerdo claramente, y no era porque mi padre trabajara en el comercio, sino porque era así, mucha gente decía, no puedo empezar el día si no tengo leído el editorial del comercio, porque esa es una posición con la que puedo discrepar, pero es una posición muy ecuánime, ¿no? Entonces, mi reflexión es la siguiente, ¿no? Eso ha sido así, y también percibo que se ha ido perdiendo, lamentablemente, ¿no? Y entonces ha decaído, ¿no? Ha decaído esto y la gente ha ido perdiendo sintonía con estos medios de comunicación y con este medio que ha sido tan importante, ¿no? ¿Cómo ves eso tú? Mira, primero en lo que toca al crecimiento del grupo del comercio, yo me niego porque he sido parte no solamente del diario, sino parte del esquema de crecimiento que primó cuando todavía la digitalización de la prensa no estaba en el ambiente. Entonces, estrategias que en su momento eran válidas dejaron de serlo. Pero, en fin, es un tema empresarial que lo pondremos de costado por ahora. Más bien, en lo que toca al punto de vista editorial, como ya lo hemos conversado tantas veces, con tu padre no solamente trabajamos, sino que codirigimos la posición política y editorial del comercio junto con sus directores. En el directorio editorial éramos 4 personas las que tomábamos las decisiones los 365 días. Aurelio Melo Quesada, Alejandro Melo Quesada, Alfonso Baella y Hugo Guerra. Y a partir de la reunión del mediodía ya se sabía qué cosa íbamos a... Era la famosa reunión del mediodía, que era la reunión donde se definía lo que pasaba y lo que se decía, ¿no? Lo interesante de esto es que efectivamente, más allá de que la gente coincidiera o discrepara, se marcaba posición y se marcaba línea. Entonces se ganaba el gran intangible de un medio de comunicación y de un periodista: la credibilidad, la imagen, la respetabilidad y la influencia. La influencia social, política, económica y cultural. Cuando empiezan a darse cambios sucesivos de dirección y de otros temas que ya son ampliamente conocidos, lo que se olvidan es que los diarios legitiman su autoridad y su poder todos los días. ¿Dónde se legitima? No en esa reunión del mediodía, se legitima en el kiosco, se legitima en la percepción del público. Y perdieron de vista que eso no era un negocio para hacer solamente dinero. El dinero podía fluir como consecuencia del trabajo. Esto era una institución. Y si algo me apena es la pérdida de la institucionalidad del comercio. Sí. Y la aparición de otros medios, bueno, la digitalización ha traído pues otros escenarios. Y en realidad, si tú no estás a la altura de comprender el proceso, vas a sucumbir. Así es. Y de hecho, hay muchos medios de comunicación que han desaparecido en el camino, o están a punto de desaparecer, o van a desaparecer, porque la digitalización necesita básicamente no computadoras, sino necesita un pensamiento. Es una forma de ver las cosas distinta, ¿no? Y bueno, avanzando en ese mundo, encontramos también la mentira, pues, ¿no? La mentira hoy día se esparce de una manera impresionante, ¿no? Hemos visto campañas políticas recientes y hemos visto en la actualidad la forma en que se va distorsionando, se va
confundiendo a la opinión pública. Y eso es gravísimo, porque se miente de una manera, se lanzan campañas contra el honor y contra la verdad y se distorsiona absolutamente la realidad. ¿Cómo aprecias, por ejemplo, este escenario en el que hoy vivimos, en el que tenemos una fiscalía como la que estamos observando, pero tenemos a un Congreso de la República, tenemos a un Poder Ejecutivo y todas estas instituciones que son cuestionadas en general todos los días? Mira, desde la ciencia política yo hago investigación permanente sobre el fenómeno que técnicamente se llama la posverdad. La posverdad no significa mentir, ¿no? Significa crear realidades paralelas. Y en el caso del Perú, como en otras partes del mundo, permanentemente se nos vende a través de los medios de comunicación, de los influencers y de los medios digitales, estos que pueden ser permanentes o esporádicos, una realidad paralela que no tiene nada que ver con la realidad real. Es decir, se nos ha implantado el famoso término que los caviares llaman la narrativa, según la cual nos cuentan supuestas situaciones que pueden endiosar a personas, dañar a personas, tirarle lodo al honor, a la honra, pero también hacer fortunas, ¿no? Sin que eso tenga un correlato con la vida real. Y eso se lo compra el público. Sí. Entonces, es muy preocupante porque lo que ahora estamos viendo son pruebas, a propósito del caso de IDL en particular, de cómo toda esa posverdad era un sistema instaurado a través del Ministerio Público que le filtraba la información a esos medios alternativos. Sí. Y a través de ellos se instauraba la narrativa oficial de las cosas para judicializarlas. Digamos, un fenómeno harto complejo, una vez más desde la ciencia política, que implica desde el lawfare hasta el metaverso. Ajá. Y frente a lo cual lo que nos queda es rescatar lo único que en esencia se debe mantener, la verdad de las cosas. Y entonces, en esa perspectiva que tú dices, quizá esta entrevista tenga que ser vista con cierta, diríamos, advertencia al público para que esté atento, porque estos fake news o esta posverdad circula de una manera veloz, ¿no es cierto? Y hay, en tiempo real. En tiempo real, y entonces un hecho es interpretado de una manera absolutamente inversa a la realidad, ¿no? Y lo dicen varios medios como si fuera absolutamente cierto, pero además ponen énfasis en cosas que no deberían ser enfáticas. Mira, creo que todos estamos de acuerdo en que las veleidades sobre los relojes o las alhajas son un asunto secundario, ¿no? Y es un asunto, más bien diría yo, que no corresponde a un líder político de fuste, ¿no? Y apena que en un país como el nuestro tengas, digamos, esas, aprehensiones públicas que no son justificadas. Pero pasar de eso a convertir ese tema en el tema más importante del país durante semanas o durante meses, creo que ha sido un exceso. Hacer lo mismo con la Fiscalía y con el caso de Patricia Benavides, para que solamente se hable ya de ella, no del problema de la Fiscalía, sino de ella, y se la ponga en el centro de una vorágine de ataque, también pareciera que fuera exorbitante, fuera de la realidad. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Dónde está el truco, por llamarlo en términos tradicionales, ¿no? Por eso sí, requiere una tecnología muy especial. Hablábamos del tiempo real. Lo que pasa es que en tiempo real los hechos ya no son los importantes, sino la impresión que se generan de los hechos. O sea, los adjetivos son los importantes, los sustantivos no cuentan. Ahora, ¿qué se viene haciendo? Toda una campaña en torno a temas justamente de segundo nivel, subjetivos. No voy a pasar por alto la falta ética, moral de una presidente de la República
que tiene actitudes de soberbia y de indolencia con su pueblo al utilizar joyas que no corresponden, simplemente no corresponden a nuestra realidad. Pero eso no significa que debamos centrar el debate y el interés público en eso que es tan secundario, como tampoco podemos centrar todo el debate en la persona de Patricia Benavides cuando el cáncer está corroyendo a la Junta Nacional de Justicia, al Ministerio Público y al propio Poder Judicial. Entonces, lo que sería importante es no solamente ver el mecanismo, cómo funciona. El mecanismo lo podemos ver nosotros los relojeros. Y yo te propongo que tú y yo nos llamemos relojeros. Sí. Porque somos capaces de abrir el mecanismo y ver cómo funciona. Sí. Pero al gran público le propongo que identifiquemos a quienes manejan los mecanismos. Sí. Y felizmente, y eso es lo bueno de la crisis que estamos pasando, ya por agotamiento, por decantamiento, hoy tenemos la mirada precisa. Por ejemplo, en el caso del cerco a Alan García, hoy, de una manera fortuita, pero tenemos claridad de quiénes fueron. Casi por completo y por confesión de las partes. Por confesión de las partes, pero confesión escrita y corroborada. ¿No? Y luego habían sospechas, pero ahora ya tenemos con realidad aumentada. Cuando el fiscalete José Domingo Pérez sale a asumir la posición de que sí, pues es verosímil que Alan García esté vivo y todo, entonces es una realidad aumentada. Pero lo bueno es que ya nos estamos identificando y eso invitaría a tu público. No se fijen tanto en los mecanismos de relojería, que para eso estamos los especialistas. Fíjense en quiénes son los autores del mal. Ajá. Y pónganlos en evidencia. Sí. Ahora, ¿cómo responde a esto la política, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los líderes políticos que hay, con los partidos políticos que hay? ¿Cómo aprecias esto en función justamente de esclarecer las cosas, de poder conducir a la opinión pública, de poder ayudar a que la gente comprenda lo que está pasando? Mira, francamente ya con fastidio. Yo creo que hay un nivel de hartazgo frente a la majadería de gran parte de nuestros políticos. Siempre los hay respetables y distinguidos, pero si los tomamos como grupo, francamente uno tiene que reaccionar con dureza. Te hago un planteamiento que no te aleja del problema de los políticos. Tenemos 40 partidos más o menos en el partidor para las elecciones generales. Primer nivel. Segundo nivel, tienes una institución como la Policía Nacional, que no puede controlar la seguridad ciudadana. Esos 40 candidatos no te dicen qué van a hacer. Pero tú compruebas que la policía, así te ofrecieran la mejor propuesta, no podría hacer nada porque tiene un presupuesto de $300 millones, mientras que solo por el narcotráfico tienes un ingreso de $3.500 millones anuales. Es decir, una desproporción absoluta. Entonces, las instituciones, ¿para qué las quieren? ¿Para resolver problemas o para que el caos no se desborde? Pregunto ahora, señores políticos, ¿ustedes quieren llegar al poder para hacer más de lo mismo? ¿Usufructuar del Estado? ¿O realmente quieren asumir cambios reales, profundos? Es una pregunta difícil de responder para los políticos, me parece, porque lo que vemos ahora es simplemente en realidad una especie de show de fuegos artificiales, ¿no? Porque en el Congreso, al parecer, salvo algunas excepciones que conocemos y que las hemos mencionado acá siempre en las conversaciones, que son 5 o 6 congresistas, lo demás en realidad deja mucho que desear, pero los temas no son los relevantes, ¿no? Y yo creo que los medios tampoco ayudan a hacer relevantes los temas fundamentales. Porque si discutimos cosas absurdas y nimias, la impresión es que todo es nimio y todo es absurdo. Y eso le hace mucho daño al país. Entonces, el periodista tiene una gran responsabilidad en el día
de la libertad de expresión. O sea, de relevar aquello que es fundamental en el país y no lo que no es importante. Porque finalmente, sí, pues, la importancia se la da al periodista. Cuando tú repites y repites y repites algo irrelevante, lo has convertido en relevante. Mira, yo siempre me quedé con el dilema del fotógrafo, me parece australiano, que hace la fotografía del niño de Biafra. Así es, con una, creo que era alguien que salió a comer, era un pajarraco que estaba al costado. Claro, era un cuervo. Un cuervo, sí. Un águila, Sí. que estaba dispuesto a comerse al niño que se estaba muriendo de desnutrición. Sí, horrible. El periodista, ¿qué tenía que hacer? ¿Espantar al pajarraco o tomar la fotografía? Tomar la fotografía o espantar las patarracas es un dilema. Bueno, pues yo diría que tenía que tomar la fotografía para espantar al pajarraco. Sí. O sea, la labor del periodista no es informar bobamente. Ajá. Nosotros no somos cajas de reproducción. No, no debemos ser. No debemos ser. Tenemos que ser cajas críticas de pensamiento. Pero ¿estamos haciéndolo realmente? Responsablemente. No solo responsablemente, mi querido Alfonso. Patrióticamente. Ni siquiera patrióticamente. Porque responsablemente lo haces sin meterte en líos judiciales. Ajá. Patrióticamente por cariño con la patria. Sí. Pero ética, moralmente. Sí. Los periodistas de hoy estamos sabiendo distinguir entre el bien y el mal. Estamos sabiendo distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. La mayoría no. Bueno, entonces somos parte del problema cuando debiéramos ser parte de la solución. Sí. Mucha gente cae en los cantos de sirena. Así es. Y se confunden, en verdad. A veces, sin mala voluntad, se confunden. Andan confundidos los periodistas también. Claro, porque la seducción no solamente es la seducción del poder o la seducción del dinero, es la sensualidad del poder. Y la sensualidad de la televisión y de los medios digitales, que es terrible. Todos quieren ser famosos. Mira... o se sienten. A mí me da mucha gracia porque tú y yo conocemos a infinidad de personas, muchos de ellos incluso amigos, que se mueren por un espacio de televisión, por los 3 minutos de fama, pero es por la sensualidad del poder. O sea, creo que hay una banalidad que hay que combatir, pero la función sí, tiene que rescatar los principios éticos y morales por encima de todo. Puedes hacer un mal periodismo, pero no puedes hacer un periodismo malo que está orientado a hacer daño a alguien. Y eso es lo que ahora lamentablemente prima. 2 temas más, Hugo. El día domingo, en la Plaza de Hacho, se lleva a cabo una reunión que es, me parece muy original porque no la hemos visto hace mucho tiempo. Es la conmemoración de la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, Latinoamericana, o sea, el APRA Latinoamericana, o continental como le llaman, en Hacho, ¿no es cierto? Indoamericana. De 2 de la tarde a 7 de la noche, con Pepe Lucho Lado, que ha estado hoy en el programa contándonos estos temas, y que va a tener, es un tema popular, es en Hacho, inclusive con los hermanos Yaipen, que se cierra musicalmente este evento. ¿Qué opinión te merece este acontecimiento? De congratulación, de celebración, por varios motivos. El primero es, no todos los días tenemos la posibilidad de celebrar la existencia de una institución política tan perdurable como los 100 años, ¿no? Del APRA. Segundo, porque de todas maneras, más allá de que uno piense como ellos o no, es una celebración democrática. Y tercero, ya egoísta, porque me correspondió ser, ya lo he contado en otras oportunidades, el artífice del armisticio histórico entre el Partido Aprista Peruano y el diario El Comercio de Lima, que fueron 2 viejos antagonistas con muertes de promedio. Entonces, saber que ese partido ahora celebra 100 años de democracia es realmente notable. No sin dejar la nota de duelo, la corbata negra y el pañuelo blanco,
pensando que también se cumplen 5 años, lamentablemente, de la muerte del presidente Alan García, ¿no? Hago una reflexión sobre esto porque hemos tenido aquí hace unas horas a el reverendo padre Guillermo Oviedo, que señaló en su conversación a mi pregunta sobre Alan García que él había estado presente en los últimos instantes de vida del presidente, dándole el santo óleo de la extrema unción, ¿no? Y la absolución de sus pecados. ¿Qué opinión te merece eso? Primero, yo tengo que reconocer, y así lo dije en su momento, que la decisión del presidente García era una decisión digna. Yo no pienso en el suicidio como un acto de cobardía, de elusión de responsabilidad. Lo pienso como una alternativa de dignidad. Por lo tanto, no puedo juzgar, sino desde esa perspectiva, los hechos. Pero segundo, creo que la inmoralidad en la que se ha caído de tratar de banalizar un hecho tan trascendente, ya no solamente para el presidente García, sino para el país y para la familia y para quienes lo quisimos amicalmente desde muchos modos, es un acto criminal, vil, es una bellaquería indignante. Y ahí, una vez más, a quienes hay que responsabilizar es a gentuza que se vanagloria de haber contribuido al famoso cerco fiscal. Y para terminar, ¿cómo ves, digamos, el avance hacia el 2026 en temas electorales? ¿Visualizas candidaturas? ¿Visualizas consensos? ¿Cómo aprecias eso? Yo creo que lamentablemente estamos atrasados en la búsqueda de la unidad. Cuando digo de la unidad de centro-derecha o de derecha, que son términos un poco relativos, ¿no? Y estamos atrasados porque no somos capaces de lograr armonizar propuestas que no se deben restringir a un candidato único, sino a una plataforma de gobierno, a un plan y un programa de gobierno mínimo consensuado para el Congreso y el Ejecutivo, cualquiera que éste sea. De la izquierda no puedo esperar nada bueno, lamentablemente, porque incluso los que han reemplazado al Partido Morado y que ahora son juntos... .org, así es. Lo justo. ONG, es un partido de heladeros mentales, ¿no? Inmorales. Digo heladeros por el color amarillo, pero tan inmorales como los morados. Entonces, no hay nada, y del extremismo, evidentemente, no hago más que rechazarlo. Pero estamos atrasados. Ojalá, advierto 2 o 3 líderes que podrían darnos una grata sorpresa en aras de la unidad, pero, digamos, por discreción y por cábala, mantenerlo todavía, ¿no? Muy bien. Te agradezco mucho, Hugo, Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.